Y sin más os dejo con Javier Martínez, que es Channel Account Manager de Kaspersky. Javier, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Esta sesión es una sesión técnica, no la voy a hacer yo, la va a hacer mi compañero Javi Sanz. Mi nombre es Javier Martínez, como ha comentado mi compañero. Yo llevo la gestión del canal con los clientes y antes de empezar me gustaría ponernos un pequeño vídeo chulo que hemos sacado con una compañía que justamente habla de esto del EDR. ¿De acuerdo? Entonces, os pongo un momento este vídeo que dura 1 minuto y creo que os gustará. Bueno, ha sido un vídeo así cortito, con un sonido típico épico, ¿no? Entonces, bueno, es el caso de una de las compañías que se dedica a hosting, que justamente eligió nuestro producto para la protección con EDR. Viendo la lista de invitados y la gente que asiste, he visto que hay mucha administración pública. Os quería enseñar simplemente un documento que es del Centro Criptológico Nacional, ¿de acuerdo? Y yo os doy paso ya con Javi Sanz. Comentaros no sé si conocéis esta web que os voy a presentar, dejadme que la comparta un momentito. Vale. Esta página web es del CCNCERT, ¿de acuerdo? Y aquí están todos los fabricantes clasificados por una cosa que es el Esquema Nacional de Seguridad. Cada uno de los fabricantes de tanto de antivirus como de la parte de EDR, que es lo que hoy Javier va a enseñaros técnicamente, tiene una clasificación donde se indica cómo es, si es alta, media o básica, en lo que sería respecto al Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros estamos dentro de este catálogo, que es un catálogo que es la recomendación del Centro Criptológico Nacional, donde se evalúa no por precios, sino por prestaciones. Entonces, en la parte de lo que sería protección del endpoint, que tenemos aquí reflejada, pues cumplimos la parte en Esquema Nacional de Seguridad alta. Asimismo, en la parte de EDR, también está documentado, pues en la parte de EDR también estamos incluidos como alta, ¿de acuerdo? Este catálogo está vivo y van entrando y siendo fabricantes. Entonces, bueno, es una cosa como que quería compartiros. Si queréis el link, pues me lo pedís y está en la web pública del CCN, que por lo menos, pues para Administración Pública son una serie de guías y recomendaciones que hace este instrumento. A partir de aquí, cedo la palabra a mi compi Javi Sanz, que os va a enseñar la demostración técnica. Espero que hagáis preguntas y todo aquel que haga una pregunta le enviaremos una licencia para su casa para el uso doméstico, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Javi, todo tuyo. Hola, por primero, buenos días. Como dice Sergio, espero que estéis todos bien. La idea de hoy es contaros un poco a nivel técnico cómo funciona nuestro EDR, que va muy asociado a lo que es la parte de endpoint. Voy a compartir pantalla para enseñaros la solución.
¿Vale? Creo que se ve. Javi, si me confirmas, por favor. Se está llegando y... De momento a mí no me aparece un Javi, Vale, pero no veo que estés compartiendo, no sale ahora. ahora, ¿no? Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, os voy contando. Este es nuestro Security Center. Tenemos dos formas de gestionar, tanto con una gestión web como a nivel de BMC. Para los que no conocéis Kaspersky, nuestro Security Center es nuestra consola centralizada desde la cual hacemos una gestión de los diferentes productos a nivel de endpoint, es decir, podemos gestionar diferentes tecnologías para proteger diferentes sistemas operativos, tanto a nivel de Microsoft, obviamente, también podemos gestionar Linux, podemos gestionar dispositivos móviles y podemos gestionar Mac. No, hoy nos vamos a centrar en lo que es la protección a nivel de Microsoft y el EDR a nivel de Microsoft. La demo que os voy a enseñar, digamos lo que voy a enseñar es bastante sencillito, simplemente es detonar un malware dentro de un equipo protegido por el endpoint y luego ver cómo se gestiona toda esa información que genera el endpoint a la hora de detectar un malware y cómo podemos explotar esa información, ¿de acuerdo? Básicamente lo que dice Gartner a nivel de EDR es que una solución de EDR tiene que tener la capacidad de informarte en un análisis retrospectivo de lo que ha ocurrido a la hora de que tu endpoint haya detectado algo y luego también darte las herramientas, la capacidad de evitar, por ejemplo, un movimiento lateral a través de ese EDR Optimum, ¿de acuerdo? Como veis, y para aquellos que no conocéis Security Center, este es un árbol de grupos de trabajo. Como veis, tengo un grupo asociado a Edro. Dentro de Edro lo que vamos a ver es un equipo que es con el que hago las pruebas, ¿de acuerdo? Si me conecto remotamente a él a través de un terminal, lo que veo es un malware inocuo, es decir, no toca un poco a nivel de registro, intenta comunicar con un command and control, pero tampoco es que me vaya a hacer un cifrado de equipo ni nada. Lo que voy a hacer es ejecutar ese fichero y a partir de ahí ocurrirá algo, es decir, procesos internos que el endpoint detectará, ¿de acuerdo? Es importante que os contemos que nuestro endpoint es el que manda a la hora de trabajar con el EDR, es decir, nuestro EDR Optimum no te va a proporcionar un nivel mayor de detección, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hacemos así? Porque nuestro endpoint tiene la suficiente capacidad como para ser capaz de detectar incluso, por ejemplo, ataques tipo files que otros fabricantes quizás necesiten de otros módulos para ser capaces de detectar esto. Nosotros, gracias a lo que es la parte de KSN, que es todo el conocimiento a nivel de reputación que tenemos en la nube en Kaspersky, o bien por el análisis de comportamiento, o bien por la parte de exploit prevention, o bien, por ejemplo, incluso con la parte del motor de remediación, somos capaces de que cuando detectamos algún tipo de malware dentro de un equipo protegido por Kaspersky, ya os digo, con esos módulos de seguridad, tanto con la parte de KSN, que es la reputación en la nube, como la parte de análisis de comportamiento, como el módulo de exploit prevention, lo que hacemos es detectar ese tipo de malware, ¿de acuerdo? Como este que estoy ejecutando. Y lo que hacemos con el motor de remediación, una vez que hemos detectado ese tipo de malware, es hacer una recuperación de aquellas modificaciones que hizo el malware, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo intentó acceder a las librerías de cifrado del endpoint, y cifrar del sistema operativo, perdón, y cifrar de forma masiva, lo que hacemos es detectar un comportamiento anómalo y aquellos ficheros que le hemos entregado, el motor de remediación lo que hace es un recovery de esos ficheros para evitar que el usuario pierda información. Si, por ejemplo, ese malware intentó, digamos, hacer modificaciones en ciertas entradas de registro, lo que hace el análisis de comportamiento es detectar ese cambio de registro que no debería de hacer, ¿de acuerdo? Por el tipo de aplicación que es. Y lo que hace el motor de remediación es hacer un recovery de aquellas modificaciones que el malware intentó hacer. Obviamente, todo este proceso es transparente para el usuario, ¿de acuerdo? El usuario no se va a enterar absolutamente de nada y es un proceso muy rápido, es decir, que apenas consumimos memoria dentro de un sistema operativo como es, por ejemplo, Microsoft. Lo que pedimos son 1 giga, ¿verdad? Simplemente para todo este proceso. Vale, se supone que algo ha pasado dentro del equipo, hemos lanzado un malware, ¿de acuerdo? Si yo me voy de nuevo a la consola centralizada y me voy a esta máquina, ¿de acuerdo?
Mira, os voy a enseñar tanto la parte de web control, la parte de gestión a nivel web, como la parte de BMC, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos diferentes formas de gestionarlo. Esto es la parte de BMC, lo digo por si a alguno le gusta el botón derecho, ¿de acuerdo? Aquí puedes trabajar con botón derecho también. Como veis, si pincho sobre la máquina, se ha detectado un malware, ¿de acuerdo? Veis aquí el total de amenazas detectadas. Lo que hemos hecho ha sido detectar un malware que ha sido lo que he ejecutado hace unos minutos, ¿de acuerdo? Si me voy de nuevo, por ejemplo, al entorno web porque quiero explotar el informe de manera por la gestión web, me iría a la parte de informes, me iría a mi informe de EDRO, de EDR Optimum, es como se llama el producto, y mostraría el informe, ¿de acuerdo? Este informe nos va a mostrar todas las amenazas detectadas en las últimas semanas, en los últimos días, un poco acorde a cómo tenga configurado ese informe, ¿de acuerdo? Si me ve detalles, aquí veo todas las amenazas que se han ejecutado dentro de los diferentes equipos. Como veis, todo lo ejecutado dentro del EDRO, que es esa máquina donde hago las pruebas. Y si pincho sobre el informe, lo que veo es información directa de cómo se ha comportado ese malware. Es decir, como veis, es el USBTest que coincide con el malware que he enviado, ¿de acuerdo? Este es el fichero que ejecuté. Y lo que me está diciendo es, pues, los procesos hijos que he intentado ejecutar ese fichero, ¿de acuerdo? O ese malware, si he intentado inyectar algún tipo de fichero, con quién he intentado comunicar. Como veis, he intentado comunicar con diferentes direcciones IP públicas que son como el encuentro que tenemos preparados, ¿de acuerdo? Y luego también las modificaciones de registro que intentó hacer, ¿de acuerdo? Esto es un poco seguimiento a nivel de análisis retrospectivo de lo que intentó hacer ese malware, ¿de acuerdo? Como veis en esta primera pantalla, lo que nos aparece es un poco de información de la hora a la que sucedió el ataque, ¿de acuerdo? Cómo se ha categorizado ese malware como un split prevention, ¿de acuerdo? Cómo se ha gestionado a nivel de memoria. Y luego, algo que siempre llama la atención, que es el botón de isolate, que seguramente será una terminología que habéis escuchado mucho en los últimos meses. Si yo pincho sobre el botón de isolate, lo que voy a conseguir es realizar digamos, un aislado de esa máquina, ¿de acuerdo? Es decir, evitar que esa máquina tenga comunicación contra el resto de mi organización. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un pin a esa IP que veis que es la 107, la 10.10.60.107, y yo pincho sobre el botón de isolate, lo que consigo es que el pin pierda comunicación. Y esperemos que el efecto demo no me la juegue, pero lo que conseguimos es que de un simple botonazo, como veis allá no hay comunicación vía PIN desde cualquier máquina, lo que consigo es hacer un aislado de la máquina, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque lo que puedo hacer luego es, a nivel de las directivas del producto que luego veremos, lo que sí que puedo permitir son comunicaciones, por ejemplo, a nivel de terminal server o de TeamViewer desde mi máquina, en la cual me voy a conectar a esa máquina y solo podría hacerlo desde las máquinas que yo, digamos, quiera dar acceso, pues a lo mejor quizás para hacer un análisis un poco más a fondo de esa máquina, por ver si ha quedado algún tipo de residuo asociado a ese malware que se ha ejecutado, ¿de acuerdo? Si yo me voy de nuevo al Security Center y me voy a esa máquina en concreto, porque, por ejemplo, ya me he conectado, he visto que no hay ningún problema, que el antivirus, el antimalware ha hecho su trabajo, lo ha detectado, me ha generado el evento, me ha generado el informe a nivel de EDR Optimum, compruebo que no hay nada, pues me interesa que esa máquina vuelva a tener comunicación, que se levante ese firewall que evita la comunicación con el resto de la organización. Pues simplemente lo que haría, irme a esa máquina a nivel de dispositivo, ¿de acuerdo? Que sería en este grupo, en el grupo de EDR Optimum. Me voy a esa máquina, me voy a las aplicaciones, ¿de acuerdo? El EDR Optimum le llamamos, es el que gestiona toda la parte de detección, toda la parte de gestionar el informe, ¿de acuerdo? Se llama Endpoint Agent. Si me voy a esta aplicación, ¿de acuerdo? Lo que tengo ahora a nivel de Network Isolation es la capacidad de levantar ese bloqueo. Es decir, como veis ahora, el dispositivo está aislado. Simplemente con levantar ese bloqueo y guardar ese cambio, como veréis ahora en un segundo, y vuelvo a decir, si no hay efecto demo y me falla, la máquina en unos segundos volverá a tener comunicación contra el resto de la organización, ¿de acuerdo? Es decir, lo que consigo con esto es que con un simple botonazo es aislar la máquina
contra el resto de la organización y cuando quiera recuperarla, ¿de acuerdo? Lo dicho, por si quiero hacer un análisis un poco más serio de cómo me ha podido haber afectado ese malware, pero vuelvo a decir que es el endpoint el que va a realizar ese trabajo de detección. Como veis, la máquina ya está recuperada, yo vuelvo a tener ping, ¿de acuerdo? Seguimos investigando un poco las opciones que te da el EDR Optimum, ¿de acuerdo? Si me voy de nuevo a la parte de informes y exploto de nuevo ese informe con las últimas detecciones, digamos que el botón de isolate está muy bien, es decir, lo que haces es aislar una máquina para analizarla, ¿de acuerdo? Y luego tomar medidas, ¿de acuerdo? Es decir, es algo que me va a aportar cosas en el sentido de que de una forma muy rápida hago un aislado de la máquina, ¿de acuerdo? Y lo que consigo es, pues analizar en caso de que me interese realizar algún escaneo bajo demanda o ver si verdaderamente no hay ningún tipo de rastro dentro de lo que es lo que me ha intentado hacer el malware, ¿de acuerdo? Pero hay otras opciones a nivel de EDR Optimum, ¿de acuerdo? Si yo me voy, por ejemplo, al fichero que he intentado, por donde he empezado todo, el fichero padre, que es el SWTest, y pincho, se me abre otra ventana, ¿de acuerdo? Donde tengo información a nivel de M5 o a nivel de hash de lo que ha hecho ese fichero, ¿de acuerdo? Luego el tamaño, la hora que lo ha lanzado, y como veis aquí tengo un botón que es prevención de la ejecución. ¿Qué consigo con esto? Para mí quizás este sea uno de los aspectos más importantes que te proporciona el EDR Optimum. Porque simplemente con hacer esto, ¿de acuerdo? Y darle a OK, lo que hago es una regla de prevención para que ninguna máquina dentro de mi organización pueda ejecutar el SWTest. Es decir, simplemente con este botón lo que hago es aplicar una regla a todos los equipos de mi organización que estén trabajando con EDR Optimum, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que nadie dentro de la organización pueda lanzar de nuevo el malware. Obviamente el aislado es súper potente en el sentido de que te da la capacidad de aislar una máquina y trabajar sobre ella para comprobar si verdaderamente la infección está parada, ¿de acuerdo? Pero con el botón de prevención de ejecución lo que consigo es evitar movimientos laterales, ya que a lo mejor quizás no sé por qué vector de ataque me ha podido entrar ese malware, quizás por correo, quizás por un pendrive, o quizás alguien que haya dejado algo en algún recurso compartido, pero ya me da igual, es decir, con ese botón de prevención de ejecución lo que consigo es evitar que alguien dentro de la organización pueda ejecutar ese malware, ¿de acuerdo? Si me voy a la directiva de trabajo asociado a la parte de EDR Optimum, ¿de acuerdo? Al grupo de trabajo donde estaba antes, en dispositivos, en directivas y el grupo de trabajo donde estaba mi máquina, y me voy a la parte de endpoint, como veis, ya se me ha generado una prevención de ejecución que es el SWTest. Si os acordáis, el SWTest era esta máquina, ¿de acuerdo? Perdón, este malware que estaba ejecutando. Si yo ahora lo intentara ejecutar, ¿de acuerdo? Ya no me deja. Lo que os decía antes, el isolate consigues aislar y hacer un análisis retrospectivo de la máquina, comprobar que no hay nada, pero con la parte de prevención de ejecución lo que consigo es, de una manera muy rápida, simplemente analizando el informe que me ha generado el EDR Optimum y pinchando sobre la prevención de ejecución, lo que aplico es una regla a toda mi organización para evitar movimientos laterales bloqueando ese malware que ya tengo detectado. ¿De acuerdo? El EDR Optimum también me proporciona otro tipo de herramientas, es decir, si yo me voy a la parte de tareas de este grupo, ¿de acuerdo? Y pincho sobre añadir una tarea y me voy a la parte de EDR Optimum, tener en cuenta que voy a tener la capacidad también de realizar otro tipo de tareas, como por ejemplo borrar un fichero, meter un fichero a cuarentena, terminar un proceso o ejecutar un proceso. Pero también tengo dos opciones a nivel de IOCs, de indicadores de compromiso. Tengo la capacidad, por ejemplo, de importar un IOC, es decir, trabajo con diferentes proveedores a nivel de seguridad, por ejemplo, con Kaspersky, y Kaspersky también publicamos IOCs, indicadores de compromiso. Bien, con el EDR Optimum tengo la capacidad, por ejemplo, de importar IOCs que me pasen mis colaboradores a nivel de seguridad, por ejemplo, o bien Kaspersky que cualquier otro tipo de proveedor, ¿de acuerdo? O incluso
también tengo la capacidad de generarme mis propios indicadores de compromiso. Si me voy de nuevo al informe y abro de nuevo el informe de EDR Optimum, me voy a los detalles y de nuevo un segundo, abro el informe asociado a ese SWTs que he lanzado anteriormente. Si me voy, por ejemplo, a la parte de registro, estas son las modificaciones que intentó hacer el malware cuando se ejecutó dentro de la máquina. El endpoint lo detectó por un análisis de comportamiento, lo bloqueó y luego con el motor de remediación hizo un rollback de las modificaciones de registro que intentó realizar el malware, ¿de acuerdo? Pero antes de que el motor de remediación trabajara, lo que hicimos fue una fotografía, una foto, una captura de aquellas modificaciones que hizo o que intentó hacer a nivel de registro. Lo que yo puedo hacer es marcar una o diferentes modificaciones de registro o todas que intentó hacer ese malware y generarme mi propio indicador de compromiso, ¿de acuerdo? Aquí ya cuando genero mi propio indicador de compromiso, lo que hago es trabajar a nivel de OR o a nivel de AND, dependiendo un poco de cómo quiera, digamos, trabajar con ese indicador, ¿de acuerdo? Con ese IOC. Me genero mi tarea y lo que consigo con esto es, igual que antes he generado con un simple clic una ejecución, una prevención de ejecución de SWTs, lo que hago con eso es lanzar dentro de mi organización mediante una tarea una comprobación a nivel de indicador de compromiso si dentro de mi organización hay alguna máquina con estas modificaciones de registro marcadas. Si es así, obviamente esa máquina está comprometida y en esa máquina sí que ha entrado el malware, porque a lo mejor no tiene el endpoint actualizado o ciertos módulos de seguridad del endpoint están deshabilitados, puede que en esas máquinas sí que me haya, digamos, entrado el malware. Es decir, el EDR óptimo lo que me va a proporcionar es un análisis retrospectivo de lo que ha intentado hacer ese malware, ¿de acuerdo? Bien con los ficheros hijos que ha lanzado, con quién ha intentado comunicar o con las modificaciones de registro, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo analizar toda esa información y lo que me proporciona el EDR Optimum a nivel de herramienta es cosas o opciones como realizar un isolate o, por ejemplo, generar una regla de prevención para evitar movimientos laterales o bien generarme mi propio indicador de compromiso, ¿de acuerdo? Para comprobar mediante un escaneo de esos indicadores de compromiso si dentro de mi organización hay alguna máquina comprometida. ¿Vale? No sé si tenéis preguntas. Pues de momento parece que no, Javi. Sí, hay una por ahí. Ah, sí, perfecto, ahora ha entrado en el chat, correcto. Uh-huh. ¿Se la trasladas tú, Javi? Sí, nos a mí no preguntan. yo no Sí, la veo. te la leo, Javi. Hola, Venga. ¿se pueden aislar los dispositivos de forma automática? Por ejemplo, fuera del horario de trabajo o cuando se detecta un cifrado de disco o algo así. Preguntar, bueno, también eso con la consola, ¿no? Lo podemos hacer. Sí, vuelvo a compartir, dame un segundín, ¿de acuerdo? Mira, cuando antes he generado mi indicador de compromiso lo he basado, por ejemplo, en las modificaciones, perdón, que no he compartido, en las modificaciones de registro, ¿de acuerdo? Es decir, antes he marcado varias, entre otras de registro, y he dado a generar mi propio indicador de compromiso. Como veis, puedo trabajar a nivel de condiciones, meter un OR o meter un AND, ¿de acuerdo? Pero a nivel de acciones, lo que puedo hacer es decidir qué acción tomar, es decir, pues obviamente realizar un escaneo de áreas críticas o bien realizar un aislado de la máquina. Es decir, cuando yo importo un indicador de compromiso, es decir, alguien me envía un indicador de compromiso y dice, oye, lanza un escaneo dentro de tu organización con este indicador porque es algo que hemos generado nosotros y a ver si ahí tienes alguna máquina comprometida. Bueno, pues cuando yo importo o cuando yo me genero ese indicador de compromiso, tengo la capacidad de, digamos, tomar una acción automática. Esa acción automática puede ser o bien un aislado, como me estáis preguntando, o bien realizar un escaneo bajo demanda de las máquinas que se supone que están comprometidas porque ese indicador de compromiso ha dado en el clavo y ha detectado algo. Además, Javi, también tenemos la política en el endpoint, a la pregunta que nos hace por aquí por el chat, que es el Malware Outbreak Policy, ¿no? en la consola,
disponemos de, oye, pues depende de la criticidad del incidente, podemos aplicar una política muy restrictiva. Una de ellas puede ser pues, activar cierto firewall, lo demás que se parametriza. Es otra de las opciones. Tener en cuenta que nuestro endpoint es una herramienta muy potente a nivel de detección porque trabajamos con diferentes tecnologías, ¿de acuerdo? Tenemos el análisis de comportamiento, tenemos toda la parte de split prevention, seguimos confiando en las firmas a nivel local porque lo que nos proporciona es una respuesta inmediata de si algo es malware o no malware porque ya lo tengo controlado, ¿de acuerdo? A la vez, lo que evito son falsos positivos, es decir, si ya conozco algo que es malware, ¿por qué voy a consumir recursos para volver a analizar ese malware, ¿de acuerdo? Y tenemos luego la parte de KSN, que es Kaspersky Security Network, ¿de acuerdo? Donde colaboran más de 400 millones de equipos que tienen Kaspersky a nivel de endpoint, ¿de acuerdo? Todos esos equipos colaboran con el descubrimiento de nuevo malware, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, lo que conseguimos con la parte de endpoint es una herramienta muy efectiva a la hora de detectar, ¿de acuerdo? No sé, Javi, cómo vamos de tiempo, si me cuentas, o Sergio. Nada, si no hay más preguntas y lo tenemos todo visto, cerramos cuando queráis. Lo dicho, os recuerdo que Javier Martínez ha comentado que a quien pregunte se le regala una licencia para casa Doméstica. doméstica, Sí. o sea que es algo muy goloso. Y lo que pasa es que no sé si al final lo habéis dejado todo tan claro que no hay preguntas pendientes. Ah, bueno, sí, mira, aquí hay, a ver, No, este es Javier a través del chat. Sí, Ok, sí, os he sí, puesto sí. en el chat algo de información. Sí, a Pruden, que es quien ha realizado la pregunta anterior, pues le haremos llegar esa licencia, ¿no, Javi? Sí, os pasaré la licencia y la repartís. Yo creo que voy a ser bueno Mira, y la voy a tenemos entregar a todos. otra pregunta también de Moisés. ¿Vale? Te la traslado. Dice, ¿en qué rango de usuarios se aconseja el Security Center? A ver, ¿me repites, por favor? Que yo no Sí, lo puedo espera. ver. ¿En qué rango de usuarios se aconseja el Security Center? Es que tenemos, a nivel de Security Center, es que no hemos hablado de Security Centers, hemos hablado de Reoptim, ¿de acuerdo? El Security Center es una herramienta centralizada en la cual puedes hacer una gestión de todos los dispositivos de tu organización, ¿de acuerdo? Lo interesante del Security Center es que te va a dar mucha información, no solo es una herramienta para gestionar lo que es la parte de endpoint a nivel de anti-malware, sino que es una herramienta que a través de la gente de comunicaciones lo que te va a proporcionar es inventariado de software e inventariado de hardware, te va a dar la capacidad de hacer distribución de software de herramientas que no solo sea Kaspersky, es decir, de software de terceros. Y hay una opción muy interesante que te proporciona Security Center y es que te va a dar la capacidad de hacer una gestión de vulnerabilidades, tanto a nivel del Security Center como a nivel de sistema operativo de Microsoft. Es decir, que cuando tú instalas a la gente en una máquina, te va a decir las aplicaciones que tiene instalada, el hardware que tiene, los ejecutables que lanza esa máquina, y luego te va a dar también información de las vulnerabilidades detectadas dentro de esa máquina. Rango, pues tenemos empresas que trabajan con 20 equipos y nuestro cliente más grande es el gobierno vasco con más de 150.000 dispositivos gestionados por Security Center. Es decir, no hay un rango establecido para trabajar con Security Center. Yo por agregar un poco de complementar lo que comenta Javi, el Security Center lo que hace básicamente es lo que se ha puesto en el esquema nacional de seguridad. Lo que te lee ahí es, oye, tienes que tener una consola, no pone nombre, no pone qué marca, que cumpla pues con un inventario de aplicaciones, con un inventario de hardware, con un inventario de aplicaciones vulnerables, de parcheado de sistemas Windows, Linux, etcétera, etcétera, ¿no? Y al fin de la postre, nuestra consola lo que hace es, si leéis todas las recomendaciones o mejores prácticas, es daros eso. Es decir, si tú tienes 20 equipos y pones esta consola, pues en una consola tienes toda la información. Y además, tanto con EDR o sin EDR, lo que hacemos con la consola es que tenéis el control total de todo lo que se recomienda en el Esquema Nacional de Seguridad. Hay otra pregunta por ahí también. Sí, Sí, EDR hay sería otra pregunta en el chat. Vale, esta sí que la veo. EDR sería un módulo a añadir al Security Center, sería como una licencia a añadir. Sí, el EDR Optimum lo añades como una licencia a nivel de endpoint. El módulo ya está incluido dentro del endpoint, lo que pasa es que necesitamos
activar esa licencia para que el producto funcione, para que la solución funcione, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a decir, digamos que lo que es el complemento del EDR ya viene incluido dentro del endpoint. Simplemente sería aplicar licencia, activar licencia y trabajar a nivel de directiva de trabajo para que funcione. Sí, sí, es una licencia más y ya está, nada más. Vale. Obviamente ese coeficiente lo hemos rascado muy por encima, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un montón de funcionalidades que de verdad que muchos clientes apagan, por ejemplo, el WSUS y utilizan nuestra consola para hacer una distribución de esos parches para corregir esas vulnerabilidades a través del Security. La usan también para distribuir aplicaciones desde Office, herramientas para recursos humanos, financieros, etc. ¿De acuerdo? Es una herramienta muy potente, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, lo hemos visto muy por encima porque nos hemos focalizado en lo que es la parte de EDR Optimum, ¿de acuerdo? Pero bueno, si alguno está interesado, pues podemos contarle más cositas de cómo funciona el Security Center. Vale. Perfecto, chicos, pues no sé, si no hay ninguna pregunta más, si queréis podemos dar por concluida la demo. Yo haré una cosa, cualquiera de vosotros que queráis valorarlo, que queráis saber cuánto cuesta, que queráis saber, oye, quiero una dimensión, ¿no? Yo tengo, pues, si estáis pensando en buscar una solución EDR que os dé estas capacidades, ¿no? Contactar con un SIS y os dirán, oye, pues Javi o cualquiera de sus compañeros os pueden hacer demos más profundas, incluso hemos hecho pruebas de concepto para poder instalarlo, pues contar con ello. Recordaros que todo lo hacemos desde España, donde somos casi 50 personas, casi todas ellas en Madrid, y que somos una empresa muy cercana. Y también, otra cosa que no os he comentado es, al final no estáis solos los clientes. Tanto por un lado el panel nos puede formar, como nosotros podemos hacer la formación de cómo usarlo. Entonces, esta formación es en español y quieras que no, pues bueno, cuando implementas algo está muy bien que por lo menos en el inicio y para poder amplificar y usar al máximo las funcionalidades, pues disponer de una formación. Simplemente era esto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los dos Javis, muchísimas gracias a todos los espectadores y lo dicho, si necesitáis alguna cosa, tendréis ahora mi email de contacto y yo lo redirijo a quien corresponda. Lo dicho, muchísimas gracias por la demo, por la presentación y muchísimas gracias por asistir al webinar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego, hasta el próximo. Hasta luego. Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.